Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quiero presentarles un nuevo formato de videos que voy a empezar a hacer en mi canal, en la cual le voy a dar la oportunidad a personas de que cuenten sus experiencias espirituales y a su vez yo voy a echarle una mano para ver cómo podemos resolver esta situación. En esta ocasión me encuentro con Ángel, que es de Bolivia, nos va a contar su experiencia. Así que bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás, Eric? Un gusto saludarte de aquí de La Paz, Bolivia. Bueno, voy a empezar contando, ¿no? Bueno, tengo 29 años actualmente. Toda mi vida he vivido acá en La Paz. Eh, de creencias, desde pequeño, bueno, fui bautizado en la religión católica, pero prácticamente nunca, no, no fui más allá de investigar, no hice primera comunión, confirmación y todo lo demás. No fui muy creyente, en pocas palabras. Bueno, transcurrió mi vida normal como de cualquier ser humano, ¿no? Estudiando, trabajando, pero hubo un punto en que, bueno, hubo problemas familiares, mis papás se separaron, hubo problemas, ¿no? En el cual mi papá estaba, él tenía, sufría de insuficiencia renal y murió prácticamente hace 11 años. Luego quedó mi mamá. Tras la pérdida de mi papá, yo me dediqué un poco a consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Eh, Pasó el tiempo, yo seguía con eso, hasta que llegó una oportunidad, se me presentó una oportunidad de hacer un negocio en Lima, Perú. Como yo ya estaba, bueno, la verdad consumía mucho alcohol, era un bebedor constitucionario, entonces yo creo que ahora, ¿no? Con el tiempo, viendo las cosas, analizando, yo creo que lo atribuyo a que todo esto fue efectos del alcohol, ¿no? En mi viaje, bueno, yo viajé un día después de haber tomado casi varios días, ¿no? Y resulta que al llegar en el bus, no pude dormir prácticamente, empecé a escuchar voces dentro de mi cabeza, pero yo las sentía como si hubieran sido reales, como si me estuvieran hablando lado a lado, ¿no? Entonces, llegando a Lima, ya al bajar del bus, al ir a buscar a la persona con la que tenía que encontrarme, ya empecé a escuchar las voces ya más fuertes, se podría decir, indicándome que ya me querían matar, ¿no? Entonces llegué a un punto en que el miedo me consumió. Llegué con la persona con la que tenía que encontrarme. eh, Prácticamente me llevó a su casa, ¿no? Una casa que no conocía, porque no, yo no conocía Perú. Pero al estar así, él me cuenta lo que me comenta, ¿no? Y yo al recordar también, en una primera instancia, cuando yo estaba en su cuarto, apareció una figura, una luz, como un ser pero solo se veía como una luz blanca. Entonces yo asumí, ¿no? Que era en sí Dios. Entonces yo me arrodillé, le decía, sí, voy a seguirte, quiero estar contigo, todo. Pero hubo un momento en que ese mismo ser dentro de mí, en mi cabeza, había una voz que me decía, no, tú prácticamente no me sirves. Entonces, hubo otra entidad en ese momento que le decía, no me sirve y llévatelo. Entonces, como yo vi primero una luz, un ser con una luz blanca, al momento me pareció como un ser así de todo de negro, que me hizo recostar en la cama. Al estar en la cama, bueno, me dice, no, yo te voy a llevar. Me puso como si fueran unos clavos en la boca y yo lo sentía. La verdad de eso no puedo explicarme cómo, pero yo sentía los clavos y me decía, cada vez que vayas a estar, eran 12 clavos, si no me equivoco, me decía, cada vez que tragues una, ya tu tiempo se está cortando. Entonces, pasó eso, llegó un punto en que esas voces me decían, ¿no? Como yo no conocía la casa, me decían, la casa tenía unas gradas que subían a la terraza, en ahí me decían, subite ahí y ahí al fondo vas a encontrar un cuarto, entrate en ese cuarto y encerrate. Entonces, como yo pensaba que era verdad, yo subí al cuarto y de hecho subí por las gradas y justo de como me dijo la voz, al frente de las gradas había un cuarto. Me entré ahí, me encerré y ahí me decía, cerra la puerta y no abras a nadie. Y vamos a ver si tienes fe o no tienes fe. Entonces,
me hicieron cerrar la puerta, no tenía cerradura, entonces yo empecé a cerrar la puerta, a trancar por afuera, por dentro, mejor dicho. Vinieron la persona con la que estaba, trataron de abrir y realmente no sé de dónde saqué tanta fuerza porque no pudieron abrir entre varias personas la puerta. Había un momento en que me decían, ya, sí, tienes fe, tienes fuerza, todo, ya, todo bien, todo tranquilo. Pasó eso, descansé por un momento y me llevaron a descansar. Cuando volví, ya de nuevo empecé a escuchar las voces que me querían matar, todo, y empecé a sentir cómo me soplaban en la nuca, desde los pies hasta la cabeza, como si me estuvieran soplando. Entonces me decían que, bueno, tenía que morir prácticamente, ¿no? Y bueno, la persona con la que tenía que encontrarme, yo creo que con el susto llamó a varias personas para que pudieran controlarme, porque en realidad la fuerza que yo imprimía era demasiada, ¿no? Lo único que pudieron hacerme es llevar a ante un curandero, aquí le dicen curandero acá en Bolivia, donde un chamán, por así decirlo, me hicieron una limpia, todo eso. Me llevaron a descansar, pero al reaccionar, al despertar, volví a tener lo mismo, que me querían llevar, que todo eso, y lo único que ya tenían que hacer, me llevaron a un hospital y prácticamente me sedaron por casi una noche o un día o 2 días, si no me equivoco. Pasó eso, me regresé aquí a Bolivia, pensé que solo iba a ser una experiencia o tal vez para ese momento no lo atribuía todo a que era todo de lo que había tomado o al alcohol, ¿no? Entonces, volví acá a Bolivia y lo dejé como una experiencia que yo lo vivía allá, que tal vez por no conocer allá, tal vez me asusté o lo atribuía a otras cosas. Eso pasó en el 2017. Y justo el año pasado, por el mes de octubre, bueno, el 2022, falleció también mi mamá a causa también del alcohol. Tras la pérdida de mi mamá también me dediqué mucho a esto de consumir bebidas y más frecuente todavía. Entonces, llegó un punto en que en el mes de octubre yo me quedaba con unos primos en su casa. Empecé a sentir los síntomas, ¿no? Que me había pasado en Lima, en Perú. Y bueno, prácticamente ese momento recordé todo lo que había pasado y dentro de mí sabía que era lo que me iba a pasar, ¿no? Y como esa vez estaba, bueno, el compañero con el que estaba, si no hubiera sido por su ayuda, no sé qué hubiera pasado. Les comenté a mis primos, ¿no? La situación que yo había pasado en Perú, pero yo creo que como a todos o muchas personas que uno les cuenta este tipo de experiencias, ellos lo toman a la ligera y prácticamente no lo creen. Entonces ellos pensaban que no, has debido tener, solo de lo que has tomado, tu resaca, aquí le dicen, bueno, cuando pasas después de tomar tu perseguidora, estás con eso y no, no pasa nada, me decían. Pero dentro de mí yo sabía lo que iba a pasar. Entonces, por no quedarme solos, ellos se fueron, por no quedarme solos, yo los acompañé y hubo un momento en que, estando sentado, empecé, ¿no? Como nuevamente empezaban a soplarme de mi espalda, de los pies, y como prácticamente algo no se explica, no sabía explicar bien, ¿eh? Algo se metía dentro de mí, ¿no? Por, bueno, prácticamente, perdón por lo que voy a decir, pero prácticamente por las partes genitales se metían, en sí dentro de mí, por la parte del recto, bueno, de mis genitales, empezaron me sentí como si estuvieran entrando dentro de mi cuerpo. Y al terminar de entrar, lo que sentí es que me empezaban a amarrar como si me estuvieran amarrando unos hilos en todas las partes que tienen movimiento, que se puede doblar, ¿no? Los dedos de los pies, los tobillos, los codos, los nudillos, ¿no? Entonces, me colocaban como eso, eh, y prácticamente me hacían, o sea, yo sentía en ese momento bueno, parecía un títere, que ellos manejaban o jalaban, un hilo, digamos por así decirlo, de mis pies. Entonces mis pies
fuera de mi voluntad se movían solos. Y había un momento en que yo no, ya no tenía control de mi cuerpo, ¿no? Pese que estaba consciente, yo sabía lo que estaba pasando, pero no tenía tanto todo el control de mi cuerpo. Entonces, pasó que me volvieron empecé a escuchar nuevamente las voces que me decían, ya hasta aquí nomás es, tú ya no vas más, pero primero, antes de que te vayas de aquí, que tienes que sufrir, bueno, me dieron a entender que yo tenía que hacerme daño yo mismo, ¿no? Entonces, como estaba en ese estado de que me estaban manejando por medio de esos hilos, bueno, empecé a lastimarme, ¿no? Yo mismo. Encontré al salir a la calle un poste de luz y en el poste, bueno, como me estaba manejando, empecé a chocar mi cabeza prácticamente con el poste hasta hacerme una herida. Eh, en el grupo de WhatsApp, Eric, no sé si te acuerdas, se mandé unas fotos, si no me equivoco. Ahí está la herida Sí, si me lo permite, las voy a poner luego en este video por si quieres, para que la gente Ok. sepa. Pero una pregunta, Ángel, cuando tú decides hacerte daño, ¿lo haces con qué intención? ¿Para que las voces se callaran o porque ya dijiste, bueno, me voy a morir o por qué no luchaste contra ellas o por qué les hiciste caso? O sea, prácticamente antes de hacerme y empezarme a hacer daño, ellos me recalcaban que ellos eran los que manejaban prácticamente a la humanidad. Nosotros manejamos a todas las personas, me decían dentro de mí, o si es que las voces venían de otro lado, me decían que ellos manejaban a todo el mundo y que nadie prácticamente me podía ayudar. Entonces, como me dijeron eso y prácticamente en ese momento yo ya me encontraba solo porque no sé cómo perdí de vista a mis primos, ¿no? Entonces, me hicieron creer eso, me hicieron creer y me hicieron sentir en ese momento el miedo yo lo atribuyo al miedo que en realidad me consumió y no podía hacer nada, prácticamente ni hablar. Entonces, como me decían eso, yo prácticamente pensé que no tenía solución, no tenía la verdad quien me ayude. Y en ese momento me decían, no, nosotros somos los que controlamos y si me acercaba a alguien, o sea, ya me tomaban como alguien que, bueno, como loco prácticamente, porque había personas alrededor mío que no se acercaban porque ya la cabeza ya estaba derramando sangre. Entonces, no sé si lo hicieron, no se acercaron por miedo o porque pensaban que tal vez iba a reaccionar yo agresivamente, ¿no? Entonces puede ser uno de esos. Pero ya, cuando ya empecé a hacer eso, justo llegaron dos policías que me agarraron y me tenían que llevar a encerrar, pero como estaba yo con la herida en la cabeza, me llevaron a un hospital. Pero me seguían, las voces me seguían diciendo, en vano te están llevando porque prácticamente nosotros los manejamos hasta ellos. En ese entonces yo sentía que en realidad ellos tenían control, tenían control sobre ellos, entonces eh, prácticamente me desconecté de la realidad y pensé que todo lo que estaba pasando era de verdad. Entonces los policías me llevaron al hospital, pero como me vieron así, no sé por qué razón, ¿no? No me quisieron atender en el hospital. Entonces a los policías le dijeron, no, ustedes solo lo van a dejar acá y no tenemos nosotros, no sabemos quién es. Entonces los policías lo único que dijeron es acompañarme a la puerta del hospital y lo único que me decían es buscar a tus familiares y pedirles ayuda y que te ayuden. Entonces ellos se fueron, yo me fui y en sí lo que me hacían entender las voces era que yo tenía que hacerme daño antes de morir, por así decirlo, ¿no? Tenía que hacerme daño entonces. Tenía que buscar cualquier manera para hacerme daño y, al último tenía que quitarme la vida, sí o sí, pero antes no podía quitarme la vida hasta que yo haya tenido, digamos, un nivel de dolor prácticamente a lo que me hicieron entender que yo tenía que sufrir prácticamente. Entonces, pasando por ahí,
perdón, en la calle, encontré unas piedras, agarré y lo que hice fue darme de golpes la mano izquierda, la derecha con la izquierda, ¿no? Entonces, ahí ya 3 dedos fueron las que se fracturaron. No obstante eso, seguí caminando y como me seguían las voces y me insistían que ya tenía que irme porque si no iban a venir, prácticamente me dieron a pensar, me dieron a entender que iban a venir y que me iban a llevar, ¿no? Entonces sí que el castigo iba a ser mucho, mucho, mucho mayor. Lo único que pensé en ese momento en la avenida donde la que estaba caminando era que al final de esa avenida había un puente. Entonces, si como me hicieron pensar, me hicieron creer que no tenía solución, que no tenía, que nadie me iba a ayudar, bueno, pensé en ir y lanzarme del puente y ahí así acabar con mi vida prácticamente. Entonces, llegué hasta el puente. Bueno, antes de eso me hacían ver cosas, ¿no? Me hacían como mover el piso, que, o sea, prácticamente que el castigo iba a ser peor. Llegué al puente en contra de mi voluntad porque había una parte de mí que no quería hacerte daño. Entonces me lancé del puente, pero antes de botarme, así por así decirlo, el puente tenía como una baranda, como unas rejas. Y al lanzarme, yo con la mano que estaba bien, con la derecha, me traté de sujetar al, al puente, ¿no? Pero con el impulso que tomé y el peso del cuerpo, bueno, la verdad venció el peso. Entonces, al agarrarme lo que ocurrió es que ya no caí de cabeza, ya no fui a darme de cabeza contra el cemento, sino que caí de pies. Entonces, eso fue lo que ocasionó que mis dos pies se fracturaran y con la caída, una vértebra del- de la columna salió lesionada, ¿no? Prácticamente se había aplastado. Entonces, pude reaccionar después de la caída, pude reaccionar y las voces me decían, todavía no quieres venir o no quieres, algo así me dijeron, ¿no? Que nosotros te vamos a venir a traer si no quieres. Entonces, uno más, tienes que hacerlo, pero esta vez bien, me decían, ¿no? Entonces, como ya mis pies estaban fracturados, ya no podía ponerme de pie y con el golpe que sufrí, bueno, yo sentí que algo dentro de mí estaba roto, ¿no? Entonces lo único que hice fue arrastrarme nuevamente y subir arrastrándome hacia la cima del puente. Lo que pasa después es que cuando ya llegué a la cima del puente, cuando ya estaba a punto de volverlo a hacer, prácticamente perdí la conciencia y desperté en un hospital. Cuando desperté en el hospital, ahí sí desperté confundido. En el momento no me acordaba lo que había pasado, pero las voces seguían y me decían, mira, mira qué suerte tiene, o algo así me decían que todavía le atienden, y como ya me estaban atendiendo los médicos para ese entonces, que todavía le atienden, o sea, es como si en realidad hubieran estado ahí para decirme así, porque lo que estaba viviendo ellos me decían, mira, se lo traen todavía esto. Entonces, parece que en el hospital me volvieron a hacer dormir y al despertar ya fue cuando ya no escuché nada. Entonces ahí pasó el primer accidente donde me pude hacer daño, ¿no? Entonces, eh, al despertar, bueno, me llevaron a otro hospital donde tenía seguro de un hospital, ¿no? Eh, en ahí estuve casi un mes, me operaron de la mano que estaba fracturada a la izquierda, me pusieron unos tornillos, todo eso. Me sacaron de ahí y me fui a casa de mis primos a descansar. Y no sé por qué, la verdad, pasando todo eso, casi estaba 5 meses ya en reposo, todos recuperando. No sé por qué, la verdad, o tal vez era algo que tenía que vivirlo o que tenía que en realidad aprender, pero te comento que volví a tomar estando en silla de ruedas.
estaba en silla de ruedas, volví a consumir bebidas alcohólicas casi por unos 3, 4 días y al terminar eso no pude dormir nuevamente y cuando ya estaba reaccionado volví a sentir los mismos síntomas. Y esta vez, pero como ya sabía que aquella vez cuando estaba en Perú me hicieron dormir y se pasó, y cuando estaba en el hospital la última vez me hicieron dormir y ya no pude escuchar las voces esa, yo pensé que era mi cabeza, que con el consumo de alcohol y el no dormir prácticamente se alteró y nuevamente me iba a pasar eso. Entonces yo pedí que me llevaran al hospital, que me hicieran dormir. Y lo hicieron, mis primos me llevaron, yo empecé a sentir nuevamente las presencias, empecé a sentir que me estaban soplando nuevamente, empecé esta vez a sentir cuando estaba acostado en la cama que alguien estaba a mi lado y que alguien estaba respirando, ¿no? Junto conmigo. Me llevaron al hospital, me colocaron 2 dosis para sedarme, pero no hizo efecto, no hizo efecto el somnífero. Y cuando en ahí volví a sentir las presencias, estaba echada en la camilla y como si fueran dos presencias ahí a los pies de la camilla, que me decían, si uno más te haces colocar, ya hasta ahí ya fue todo y es peor lo que te va a pasar. Me decían. Entonces yo no podía hablar, pero con la mirada, con los gestos, yo les decía que ya no me colocaran más, que más bien me llevaran. Bueno, mi primo me decía, te voy a llevar de nuevo a casa y eh, eso es lo que pasó, no podía decir, en ese momento no podía hablar. Me llevaron nuevamente en el trayecto de regreso a casa, en el auto, en la movilidad de mi primo, sentí como si estuvieran en los asientos de atrás y me decían, nos estás haciendo perder el tiempo, que sí o sí tienes que venir, que igual te vamos a traer y ya sabes vos. O sea, ya de nuevo me invadió el miedo por completo, llegué a casa de mis primos y bueno, me dijeron, tienen que irse ellos. O sea, es como si supieran que ellos en realidad estaban. O sea, eran conscientes de lo que estaba pasando. Y me decían, tienen que irse. Y bueno, la intención era que me quede solo. Salieron mis primos porque tenían su negocio, tenían que cerrar el negocio. Eh, salieron, cesaron la puerta de garaje y lo aseguraron para que yo no saliera. Pero no sé cómo, como estaba mis pies todavía en recuperación, me puse de pie, empecé a caminar y no sé cómo, la verdad no me explico, pero llegué a trepar la puerta del garaje. Llegué a trepar la puerta y me volví a lanzar desde ahí arriba. Caí con mi peso y esta vez me decían, ya sabes lo que tienes que hacer, me decían, pero al caminar, ya mi intención de mí era volver al mismo lugar y hacer lo mismo, pero esta vez ya hacerlo, ¿no? Pero ellos, esta vez ya era como si me guiaran. Ellos me llevaron hacia una calle oscura donde estaba un lugar lleno de piedras y prácticamente el lugar no la conocía. El lugar no la conocía y me decían de nuevo, tienes que hacerte daño. Volví la mano que estaba ya operada, lo volví a golpear prácticamente con piedras, ¿no? Los pies que estaban fracturados, agarré piedras más grandes y en el lugar donde está el tobillo, los dedos, con piedras más grandes, me arrojaba para hacerme daño. La rodilla, todo, entonces, hasta incluso la cara, ¿no? Con una piedra me volvía a romper la cabeza, la nariz. Entonces, entonces me decían, tienes que venir y, no, nos haces perder el tiempo. Y había un momento que me hicieron, como si me hicieron recostar en el piso, estaba en medio de la calle, en una calle donde prácticamente no había mucha luz. Y me hicieron echar, al final vi como un ser, ¿no? Que empezó a amasarme desde los pies hasta la cabeza. No podía distinguirlo bien, pero sí se veía que me estaba como envolviendo desde los pies hasta la cabeza. Me decía, si no te vienes hoy, igual te llevamos mañana, pero ya estaban ahí y hubo un momento que se fue ese ser y vinieron otros más
que en el lugar donde estaba, todo el lugar que yo estaba ocupado echado en la calle, se volvió todo oscuro. Ya no podía, como estaba en la calle, yo veía para ese entonces las estrellas, veía el cielo, pero cuando ya vinieron estos seres, prácticamente todo el espacio donde yo estaba se volvió oscuro. Empezaron a echarme de cosas. Me decían, ¿por qué no te hace nada? ¿Por qué no le hace nada? Hablaban entre ellos, ¿por qué no le hace nada a lo que le estamos haciendo? Si esto ya lo hubiera matado. Y bueno, hablaban entre ellos y sentían, ¿no? Dentro de mí cómo cortaban, digamos, mis entrañas. Empezaban a cortar las extremidades del rostro, de mi piel, de mis rostros. Me decían, mira, este es vos. Y mira, es como si ellos se colocaran como una máscara. Mira, ahora yo soy vos. Algo así me decían, algo así me decían. Y al último decían, no, no se puede hacer nada. Entonces, que vuelva, pero, o sea, vamos a tratar de que prácticamente me hacían entender que de todas maneras me iban a llevar. Ya estaba por amanecer, era de noche cuando ocurrió esto, ya estaba por amanecer, ya empezaban a salir de las casas, ¿no? A trabajar, yo me imagino. Me encontraron tirado en la calle, me preguntaron quién era, bueno, les di el número de mi primo, lo llamaron, me vino a recoger y mi primo se lo había pasado buscándome toda la noche, ¿no? Porque no sabía dónde estaba y no sabía cómo había salido porque estaba asegurado la puerta. Al subirme al auto nuevamente, seguía escuchando las dos voces detrás del auto. Entonces me decían, mis dos primos vinieron a recogerme, uno estaba atrás, pero yo aparte de mi primo escuchaba otras dos voces. El auto estaba en movimiento, me estaban llevando a casa. Cuando me decían, abrí la puerta y lanzate. De una vez, lanzate, ya nos haces perder el tiempo y ya, tu vida ya, lo que te vamos a hacer no lo puedes ni imaginar. Me hacían pensar que me iban a hacer de todo. Quería salir, yo quería hacerlo. Si no hubiera estado mi primo que estaba atrás de mí, yo creo que hubiera abierto la puerta y en realidad me hubiera lanzado. Y bueno, lo único que hicieron mis primos fue nuevamente buscar ayuda, ¿no? De un curandero, de alguien que pueda ayudarme, ¿no? Me llevaron a casa. Estando en casa, ya empezaba a ver nuevamente, sí, otros seres que estaban, ya los veía prácticamente cara a cara. Me decían, te vamos a llevar, te vamos a llevar. Y en ese momento, ¿no? Y no sé también con qué fuerza quería levantarme nuevamente. Y mis primos se explican, ¿no? Porque estaba fracturado mis pies, con los golpes que me había dado nuevamente, se había lastimado más y no sabían de dónde sacaba la fuerza. Entonces lo único que hicieron fue amarrarme a la cama para para que no hiciera esfuerzo, para que no pudiera moverme. Entonces, lo que pasó es que en ese momento ya me cerraron los ojos, me taparon porque mis ojos dice que estaban dilatados. Tú estabas viendo, pero no eras vos, me decían, ¿no? Mis primos. En ese momento me hicieron ver como si yo ya estuviera muerto, como si en realidad me estuvieran velando en ahí. Pude escuchar las voces de todos mis familiares, de todos conocidos, personas con las que he trabajado, me venían a ver y se aparecían y me decían qué ha pasado con él. Y prácticamente es como si yo hubiera estado muerto. Venían a verme, escuché las voces de mis familiares, pero cuando se acercaban estos seres, nuevamente se ponía oscuro cuando me decían te vamos a llevar. Entonces, como yo veía el cuarto, todas las luces que estaban prendidas, pero cuando se acercaban ellos, lo nublaban todo. Se veía oscuro, no se podía ver nada. Entonces, lo único que hicieron mis primos es cambiarme de lugar porque ellos lo atribuían a que el lugar hubiera estado algo, hubiera estado, no sé, hubiera tenido algo, ¿no? Una maldición o algo. Me llevaron a otra casa y estos seres se daban cuenta, o sea, prácticamente yo podía interactuar con ellos. Ellos me decían, diles que no te saquen de aquí, porque si no te va a ir peor, me decían. Entonces yo les decía, bueno, ellos me explican a lo que ahora ya puedo recordar. Vos nos decías que no te sacáramos de ahí.
pero ellos como estaba amasado me sacaron cargando prácticamente. Me sacaron y en el trayecto de donde me cambiaban de lugar, encima de mí o sea, era como si me echaran hartas cosas, me echaban polvos, me echaban como humos, como líquidos, o sea, me echaban de todo, me hacían como conjuros, echaban toda clase de eso. Entonces yo prácticamente no podía moverme porque pensaba que estaba pasando de verdad. Llegamos a la casa de mi otro primo, me instalaron ahí y fue donde, bueno, su mamá de mi primo es cristiana prácticamente. Trataron de llevarme a iglesias, todo, entonces ya me acompañaron prácticamente ya en ese trayecto y ya pude reaccionar. Cuando ya pude un poquito, ya estaba consciente de lo que había pasado, yo mismo les conté, así, así me pasó todo esto, todo, ya estaba prácticamente consciente. Y lo que hicieron fue llevarme a a una iglesia donde practicaban, ¿cómo se dice esto? Liberación, si no me equivoco. Entonces me llevaron ahí y bueno, fue ahí donde después de todo eso empecé a sentirme un poco más tranquilo. Claro, seguía el miedo dentro de mí que iba a volver a pasar, todo eso. Y bueno, me hicieron congregar a una iglesia, pero al ir a la iglesia era como sentirme, digamos, más, volver a vivir lo que había vivido, porque ahora comprendiendo las cosas y viéndote en los videos, todo eso, viendo también en otros lados, otras fuentes de información también que prácticamente eso lo utilizan como miedo para dominarnos, ¿ve? Entonces, no me sentía a gusto, no me sentía a gusto y bueno, es donde empecé a buscar más y más respuestas y ahora poco a poco las voy encontrando, ¿no? Es lo que me pasó, Eric. Tal vez a alguien tal vez le Wow, ocurrió, no lo mismo, pero sí puede que le haya pasado algo similar. wow, Ángel, increíble. O sea, te doy las gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu historia y de verdad, increíble, de verdad, increíble, increíble, qué historia increíble, Ángel. Antes de dar mi opinión, de ayudarte, me gustaría hacer una pequeña oración rapidito yo. Si tú me quieres acompañar, bueno, la voy a hacer yo así rapidito para poder, porque ya te digo, así como ellos, esos seres manipulan a través de nuestras mentes, ¿sí? Lo que es real, la luz, los seres de luz también pueden intervenir a través de nosotros, pero ellos nunca lo van a hacer obligados, sino que lo van a hacer cuando nosotros le demos permiso. Entonces yo le voy a dar permiso a la luz para que hablen a través de mí, ¿vale? ¿Me permite? Voy a hacer una pequeña oración rapidito para que no sea yo el que habla, sino que sean ellos. Entonces, en nombre de Dios y de todo lo que es luz, con el poder que Dios me ha dado para decidir, decido conscientemente ser un canal entre la divinidad y la tierra para que sea lo único que es real, el amor, lo que realmente somos Ángel y yo, quien hable a través de mí. No soy yo el que habla, Padre, no soy yo. Eres tú el amor, eres tú Dios, eres tú la divinidad, quien va a hablar en este momento aquí y ahora. Declaro y declaro y afirmo que solo el amor es real, solo la luz es real y solo lo que digo a través de mi boca proviene de la divinidad. Hecho está y así es. Gracias, gracias, gracias. Wow, Ángel, de verdad. Entonces, mira, Ángel, es increíble, de verdad. Estoy todavía anonadado con tu historia. Mira, eh, tu caso, si te das cuenta, por lo que me has contado, para la ciencia sería un caso claro de esquizofrenia, ¿sí? No sé si te lo declararon, si te lo dijeron, pero está claro que la ciencia, como no entiende, no, la ciencia no comprende que algo puede existir sin un cuerpo, que lo que no se puede tocar ni palpar no existe. Entonces ellos es como que tú te lo estás imaginando y que es un problema mental que tienes, ¿sí? Ujú. Eh, y para la religión, estás poseído por demonios, Demonios, ¿sí? exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Tú me has dicho que has llegado y gracias a Dios has llegado a mí, ¿sí? Te doy las gracias de que le doy gracias a Dios de que haya llegado a mi vida también porque te quiero ayudar. Mira,
como podrás haber visto en otros vídeos míos, no solo existe lo que existe en un cuerpo, ¿sí? Realmente es más real el mundo imaginario, por decirlo así, que este mundo, porque si tú te pones a pensar, todo lo que tú veas a tu alrededor existió primero en la mente, ¿sí? Y luego se manifestó en el plano físico. Todo nace de ese plano y llega al plano físico. Entonces, es como que la causa y el plano físico, el efecto, ¿sí? De la realidad. Entonces la gente llama la realidad a esto, pero la realidad es todo lo que pueda suceder. O sea, que algo esté en tu cabeza no quiere decir que no sea real. De hecho, es más real, porque de ahí proviene todo lo que tú puedas observar, tocar, probar y oler y escuchar. ¿Sí? Entonces, existen seres que no tienen cuerpo, son energía, no son seres pensamientos. El pensamiento o la imaginación es como si fuera una dimensión más del universo, por decirlo así. Y hay seres que se mueven en este campo, ¿sí? Que son solo como pensamiento, no tienen cuerpo. Y efectivamente, como ellos te lo dijeron, ellos son los que controlan este mundo, ¿sí? ¿Y cómo es la manera de ellos controlar a las personas si ellos no tienen un cuerpo? Pues ellos manipulan la sociedad, la famosa matriz, a través de nuestra psiquis, ¿sí? El problema es que tú, si no te pasa esto, o si no, hasta este punto que has llegado aquí, tú creías ser solamente el cuerpo que ves en el espejo, ¿sí? Yo soy Ángel, tú te ves en el espejo, yo soy Ángel, este que está aquí, ¿sí? Entonces, para estos seres es preferible que la gente crea eso, por eso el mundo está creado para que se haga culto al cuerpo, para que tú y la gente, la sociedad crea que solamente son eso, para que tú veas dentro de ti que eres el ser pensamiento que está dentro de este cuerpo, la conciencia, el alma que está dentro de ese cuerpo. Cuando nosotros soñamos, siempre vamos a ese plano, a esa dimensión del pensamiento, que es como el plano astral. Unos lo hacen conscientemente y otros lo hacen inconscientemente, ¿sí? En ese plano astral están ellos y desde allí donde ellos operan, como ese plano es la causa y este plano es la consecuencia, lo que ellos muevan allí afectan este plano, ¿sí? Entonces, tú, Ángel, como todos los seres humanos, pero tú eres un ser de luz, eres un ser grandioso de luz, que ni siquiera tú sabes que lo eres. Entonces, a estos seres no les conviene que estos o conciencias como la tuya sepan que son seres de luz, ¿sí? Porque se les cae el circo, por decirlo así, como ellos mismos lo han dicho, está controlado todo. Entonces, cuando nosotros soñamos o cuando dormimos, vamos a esos planos, pero como incluso ese plano lo tienen ellos controlados, entonces tú no recuerdas, la gente sueña y cree que sueña cosas, pero son como si ellos hackearan nuestro subconsciente, tienen pesadillas, tienen cosas, ellos están manipulando eso. Cuando tú tienes un despertar espiritual, un despertar de la conciencia, tú puedes ir a esos planos conscientemente y ellos incluso saben que tú estás despierto, van y te llegan a atacar. Pero ¿cuál es la buena noticia, Ángel? Que ellos no pueden hacerte nada. Si tú te das cuenta, todo el tiempo ellos te dijeron, te amenazaron, pero ¿alguno te pegó? ¿Quién se hizo daño a sí mismo? Yo, Tú mismo, ¿verdad? yo mismo, Ellos sí. no pueden hacerlo, Ángel, no pueden hacerle nada. ¿Cuál es el poder de ellos? Manipular. ¿Y cuál es el método de ellos manipular? El miedo, El miedo, ¿sí? El sí, miedo. Entonces, por eso el mundo está programado, como ellos dicen, por el miedo. Las noticias dan miedo, todo da miedo alrededor para que tú estés en esa vibración, porque es una vibración de energía, ¿sí? Es una frecuencia. Entonces, ellos, si tú te das cuenta todo el tiempo, te manipulaban, pero te amenazaban y nunca hicieron nada. Y tú le hiciste caso a lo que ellos hacían, ¿sí? Porque todas las personas, la mayoría de las personas que estamos en este planeta estamos parasitados por estos seres o controlados psíquicamente por estos seres. Ahora la humanidad está teniendo un despertar grandísimo, ¿sí? Que está siendo consciente de que son los humanos y están siendo conscientes de que no solo son el cuerpo y están siendo conscientes de que son una conciencia y muchos humanos están siendo conscientes de ese plano también. Cuando tú te haces consciente, tú tomas el poder de tu existencia.
Y ellos, como ellos no pueden tomar el poder de tu existencia, ni siquiera tú siendo no consciente, por eso te amenazaban, pero no hacían nada. Cuando tú te haces consciente de ti, menos aún pueden ni siquiera acercarte a ti, ¿sí? Entonces a ellos no les conviene que tú te empoderes. A ellos no les conviene que alguien como yo, lo que estoy haciendo, se den cuenta quiénes son, porque ellos no pueden acercarse, porque tú ya subes tu frecuencia, ¿sí? No pueden ni acercarse. Por eso te manipulan con el miedo. ¿Qué pasa? Que el alcohol hace que nosotros perdamos el control de nuestro cuerpo, ¿sí? Como que la conciencia pierde el control del cuerpo y otros seres que desean hacer daño en el plano físico, pero que no tienen cuerpo, necesitan un cuerpo. Entonces es como si tú abrieras un portal para que tú hicieras daño al mundo, a los demás o a ti mismo, ¿sí? Pero nunca lo hacen ellos, sino que manipulan. Por eso, si tú te das cuenta, cuando alguien se emborracha, luego mata a una persona y no se acuerda y dice, Dios mío, ¿qué hice? Porque en realidad no era esa persona la que tenía el control del cuerpo, ¿sí? Y el alcohol es manipulado por estos seres. Por eso el alcohol es legal, si te das cuenta, y otras drogas que supuestamente son malas, como la marihuana. Yo no consumo marihuana, pero que dan un estado diferente, alterado de conciencia, no son legales, porque ellos controlan todo eso. El alcohol permite, cedes el poder de tu cuerpo, de tu templo, de tu ser, para que ellos hagan con eso lo que tú quieras. Gracias a Dios, la divinidad, ¿dónde está Dios entonces si pasa todo esto? ¿Dónde están los seres de luz todo el tiempo y por qué permiten que pase esto? Los seres de luz, para los seres de luz solo existe la luz, no existe la oscuridad, pero nosotros estamos en este plano físico en la mitad de esas dos cosas, en la dualidad, ¿sí? Tú tienes el poder, tú tienes un poder muy grande en ti que es el poder de tu atención, ¿sí? Que es con lo que tú creas tu realidad. Donde tú pones tu atención, ¿sí? Eso te enfocas ahí. Tú estabas poniendo la atención en cosas de baja vibración, el alcohol o los dolores emocionales, me refiero, de que tu padre, de que tu madre, ¿sí? No habías sanado y tenías dolor dentro. Y todo eso es miedo. En el mundo, en este universo dual, solo existen dos fuentes, o amor o miedo. ¿Sí? Este es el amor y este es el miedo. Y tú eres la conciencia que está en el medio de esos dos. Tú solamente observas y tienes un poder que es la atención. Debido a situaciones que les pasan a uno, uno no es consciente ni siquiera de sí mismo, de la conciencia, y con su atención la tiene enfocada en el miedo o en cosas que has vivido de la niñez, que sus padres, ¿sí? Que son cosas que están ahí, pero para que te des cuenta de que tú no eres eso en realidad, sino que eres amor. Solo tienes que pasar la atención al amor y esto, el miedo y todo lo que esté en esa frecuencia de miedo, deja de existir. Siempre y cuando tú estés en medio, tú estás en medio de la conciencia, estas dos fuentes, por decirlo así, van a existir. ¿Qué pasa? Que una, la del miedo, manipula. La otra, que es amor, permite y es pacífico. Y solo va a intervenir hasta que tú pongas tu atención a ellos y así como tú le has cedido el poder sin saberlo a esta parte, le des el poder a ellos también de intervenir. ¿Sí? Por eso tú has llegado a mí, a mis vídeos, a mis mensajes. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que había algo en ti que no querías hacerlo? Tú lo hacías porque ellos te decían, no escuchaba, pero había algo. O sea, que hay una vocecita al fondo que te decía, no lo hagas. Pero tú no la escuchabas. Imagínate, esta es la voz del amor, la voz del miedo. Entonces te decían, mátate, te vamos a llevar, te vamos a llevar. Pero en realidad nunca hacen nada. Solo te están metiendo miedo. Pero nunca vino y te mató. Tú mismo lo hiciste. Tú estabas así, pero por estar escuchando esta voz te decía, Ángel, no lo hagas, pero tú no lo escuchabas, ¿sí? Porque tenías tu atención en todo lo que vibra el miedo, tal vez por lo que viviste en tu niñez, por lo que viviste en tus padres y todo eso, ¿sí? Entonces, tu papel ahora, ¿cuál es? Empezar a pasar la atención al amor y a empoderarte, ¿sí? Cuando tú haces eso, permites que llegue la luz, que es lo que realmente eres tú, ¿sí? Intervengan y estos seres no van a poder venir, ¿sí? Pero para eso, para tú saber que tú eres luz, para tú saber que tú eres la luz,
Y para saber dónde tenías tu atención, tú tenías que ser consciente de esta oscuridad, ¿sí? Ya la has visto, está ahí, pero no te identifiques con ella, ¿sí? Estos seres tienen, nosotros o sea, en nuestra existencia, ahora aquí tenemos una parte que es la parte mental, o sea, nuestra psiquis, el alma, tiene una estructura. Está la mente consciente, el subconsciente, el inconsciente y el supraconsciente. Es como si fueran capas, ¿sí? La primera capa es la capa consciente, que basa su realidad en lo que puede tocar, ver y probar. Para esa capa consciente, solo lo real es lo que puede percibir así. Y esa capa se creó porque tu alma en algún momento se creyó separada de Dios. Pero para que me entiendas, Dios es como una supermente que está conectada a todas las mentes, que son como todas las chispitas de alma. Somos Dios, una, ¿sí? Ese alma cuando se separa, se crea otra energía que es la del miedo, al creerse separada de Dios. Pero estar separado de Dios, de esa mente, es como tú dices, unos hilos, así como decían ellos, tú estás conectado a esa mente también, a través de esos hilos. Pero tú crees que no estás conectado. Y al creerlo, genera otra energía, se genera otra energía en el universo que es el miedo, ¿sí? Creo estar separado de Dios y tengo miedo, ¿sí? Pero el miedo en sí no existe, es algo que se ha creado por estar separado de Dios. Entonces, tu mente consciente es la que te dice, yo soy ángel, yo estoy separado de todo porque yo soy solamente este cuerpo que puedo ver y tocar, ¿sí? Pero esa voz es la voz de la mente, pero tú no eres la mente. Hay alguien que está, o sea, si tú no eres la mente y la mente es la que piensa, ¿quién es el que está pensando o quién es el que está escuchando la mente? Ese eres tú realmente, ¿sí? Tú eres el que está en medio de estas dos voces. Si aquí está la mente, el ego, y aquí está la otra vocecita que te decía que no lo hicieras, que la fuente es el amor, tú estás en el medio. Lo que pasa es que tú crees ser uno con la mente, con esos pensamientos. Entonces tú dices, estos pensamientos me manipulan, me dicen que haga, que no sé qué. Cuando tú te das cuenta que tú no eres esos pensamientos, que tú no eres tu mente, sino que tú eres el alma, entonces pones y creas un espacio entre tú y tu mente, ¿sí? Entonces tú le dices, tú no eres yo soy, yo te controlo a ti y no tengo miedo, ¿sabes? No tengo miedo, tú no puedes hacerme nada. Por más que me diga, tú no puedes hacerme nada. Y tu palabra, Ángel, tiene poder. Es vibración, todo es vibración. Cuando tú dices algo, tú decretas algo, ¿sí? Piensas algo y sientes algo, y el sentimiento es lo que crea tu realidad. Entonces, si tú estás sintiendo miedo, tú estás creando esa realidad. Por eso ellos manipulan, para que esa realidad se cree, para que ellos puedan intervenir. Pero si tú dices, al hablar y decretar, vas a pensar, tú dices, yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor, así con autoridad, yo soy luz, yo soy amor. Repítelo todos los días de tu vida, todos los días, yo soy amor, yo soy luz, yo soy uno con Dios, ¿sí? O como tú quieras llamarlo, el universo, la energía, el ser, como a ti te resuene mejor. Yo le digo a Dios, al decir eso, tú piensas y al pensar genera un sentimiento, es como una cadena palabra, pensamiento, bueno, y obra, pero tú dices palabra, pensamiento y sentimiento, y eso va generando tu realidad, ¿sí? Lo que sientes, luego lo dices, luego lo piensas, luego lo sientes, lo dices, lo piensas, lo sientes. Tú tienes que cambiar primero el pensamiento, hacer decretos, y esos pensamientos generan, esas palabras crearán un pensamiento y generarán un sentimiento. Ese sentimiento creará una nueva frecuencia vibratoria en ti, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que esas voces no van a llegar. Y cuando venga un pensamiento, tú tienes que darte cuenta que ese pensamiento no eres tú, sino la mente. La mente es la que quiere hacer, la que vamos a tomar, vamos a los que. Entonces, tú tienes que callar. La voz de Dios es pacífica. La voz de tu verdadero ser es pacífica, tranquila. No te obliga, no te induce a nada, no te da miedo. Entonces, cuando tú sientas algo que no da amor, da miedo, no proviene de Dios, aunque también sean creación de Dios, por decirlo así, porque todo viene de Dios. Entonces, tú lo que tienes que hacer es cambiar la atención hacia el amor. Entonces, haz cosas que te suban la vibración para que estos seres no puedan acercarse. ¿Te gusta beber alcohol? Baja la vibración.
Y si bebes alcohol porque estás triste, entonces baja la vibración, ¿sí? Entonces, todas las cosas son miedo disfrazado, todas las cosas que te bajen la vibración, por ejemplo, la depresión, la preocupación, ¿sí? Los celos, la rabia, la ira, todo eso está en la frecuencia del miedo, donde se mueven estos seres. Entonces tienes que hacer cosas que estén en la frecuencia del amor, como ser feliz, ser alegre, la dicha, la paz, ¿sí? Entonces tú a partir de ahora, tú tienes que darte cuenta, tu propósito ahora, tu misión ahora es elegir cualquier cosa que te vaya a poner en ese estado vibratorio de amor, ¿sí? Entonces, si algo llega a tu vida ahora que te pone triste o que te da preocupación, vas a recordar lo que yo te he dicho y vas a decir, mi mayor propósito es estar en el amor o en la paz, que la paz es una hija del amor, para que me entiendas, ¿sí? Mi mayor propósito es estar en la vibración del amor. Entonces, tengo esto, mi vida no me da paz. Yo tengo poder con mi palabra, lo cancelo, no tiene ningún poder sobre mí y no lo voy a hacer porque yo elijo paz en mi vida. Y la paz te va a poner en un estado de vibración. Entonces te pongo un ejemplo mmm, ordinario de la vida cualquiera. Entonces te llama un amigo, te dice, Ángel, vamos a tomar una chelita, una freíta, no sé qué. Entonces tú ya piensas, esto no me va a traer paz, ¿verdad? Porque ya lo has experimentado. Entonces, como tú recuerdas que lo que más quieres es paz, que es lo que te va a poner en el amor y que es lo que va a permitir que estos seres no puedan ni acercarse, entonces tú dices, recuerda lo que yo te dije, dices en tu mente o para ti mismo, elijo paz, ¿sí? Y como eso no te da paz, no lo vas a hacer, porque eliges paz, porque es tu mayor propósito en tu vida. Entonces le vas a decir a tu amigo, oye, mira, lo siento, estoy cansado, no voy a ir. Si lleguen pensamientos, ay, ves que no sé qué, entonces tú cierras los ojitos, como tienes el poema grande, que es el de la atención, no vas a llevar la atención a esos pensamientos, sino que la vas a poner a la respiración. Cada vez que tú vengas una preocupación en la mente, la vas a traer tu atención a la respiración. Entonces vas a prestar atención a ese movimiento de, ¿sí? Ah, que mira, que no sé qué, la mente está diciendo aquí, ah, que tú, aunque se te vaya la atención para allá, la traes le prestas atención a ese movimiento tuyo y a ese sonido de la respiración, hasta que esa voz se vaya callando, ¿vale? Y se va a callar. Y si además tú decretas con tu palabra, dices, elijo paz, la paz es mi prioridad, yo soy amor, yo soy paz, y respiras, créeme que esa voz se va a hacer más pequeñita y pequeñita. Y la otra voz que te decía, no lo hagas, que es una voz amorosa, que está ahí esperando a que tú se lo permitas, se va a hacer más fuerte y más grande, ¿sí? Y esa voz es el espíritu, el famoso Espíritu Santo de las religiones. Es una parte tuya, una supermente, es la supermente de Dios. Pero esa supermente permite todo, por eso no puede intervenir aunque tú te estés muriendo, hasta que tú no se lo permitas. Nunca va a entrar agresivamente esa voz, sino con amor y con permisión. Entonces tú tienes que permitir a través de elegir paz en todo lo que tú sea que hagas en tu vida. ¿Entiendes? Por eso a partir de ahora, Ángel, grábate en la cabeza, paz es lo que quiero y hago lo que hago porque quiero y me da paz. Si no, esto no me da paz, lo corto y lo elimino con el poder que tienen mis palabras. No te va a poder salvar la iglesia, no te va a poder salvar un médico, no te va a poder salvar un chamán. Tú tienes el poder, solo tú tienes el poder, pero tú tienes que coger las riendas del caballo, ¿sí? Y decir, yo soy aquí y soy tal como Dios me creó, porque yo soy luz. Y pensarlo y grabarlo hasta que esa mente se lo crea. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz. Mi atención. Pasó algo, me dio preocupación, me dio rabia. Mi atención la tengo enfocada allá. Voy a pasarla a la paz, al amor. ¿Sí? No hagas nada que no te dé paz. Llegó un pensamiento de ir a tomar. Como tú dijiste, me acordé de la otra situación, pero no elegiste paz, porque no sabías en ese momento que la paz era lo que te iba a salvar de eso. Entonces tú dices, elijo paz. Llego al silencio, que ahí es donde está Dios. Llego al silencio
dejo mi atención neutral, me doy cuenta que genera en mí, porque al venirme los pensamientos de ira, de que tienes que ir a tomar, tienes que darte cuenta que genera en ti un sentimiento, ¿verdad? Se te agita el pecho, dices, oh, otra vez. Entonces no tienes que ponerle tu atención a esos pensamientos, sino a lo que genera en ti. Entonces te das cuenta que estás acelerado y dices, wow, no, elijo la paz en mi vida, la paz es mi prioridad, paz es lo que más quiero. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué la voz aquí? Paz, respiro paz, 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 paz. Y le das permiso a la luz. Te doy permiso por el poder que tiene mi palabra para que entres espíritu, o como tú quieras decirlo, a mi conciencia, a mi campo. Eres tú quien mueve mi vida, eres tú, ¿sí? Así como ellos no pudieron hacerte nada, la luz tampoco puede hacerte nada si tú no lo permites. Tú le hiciste caso a ellos por miedo. Ahora ya sabes cómo. Entonces, a mí me han pasado experiencias así cuando hago viajes astrales. Pero yo en ese momento, en ese campo de la imaginación astral, yo me imagino que yo soy luz, decreto, y me imagino una luz saliendo de mí y esparciendo a todos esos seres. Y todos empiezan a gritar porque no pueden ni acercarse a mí. No pueden. Porque yo tengo poder y tengo palabra, y porque yo y mi Padre somos uno. Pero yo tengo que convencerme a mí mismo y a callar la mente con esas afirmaciones. ¿Sí? Yo y mi Padre somos uno. Yo soy amor. Así. Entonces, a partir de ahora, tu mayor propósito es paz. No hagas nada que no te dé paz. Y cuando venga algo que no te dé paz, identifícalo. Llegó esto, no me da paz. Tomar, no me da paz. Ir a hablar con mi primo que se llama, no me da paz. Elijo paz. Habla contigo mismo, elijo paz. Ver los videos de Eric me da paz, por ejemplo. ¿Por qué crees tú que yo podía ayudarte? ¿Porque lo piensas o que lo sientes? No porque lo piensas, ¿verdad? Sino lo sientes. Entonces el sentimiento es la voz de esa vocecita que te decía que no lo hicieras. No el pensamiento, sino el sentimiento. Tú no sabes por qué, pero crees que yo te puedo ayudar. No porque lo piensas, sino porque lo sientes. Entonces, al tú prestar tu atención, sabiendo de ti, a ese sentimiento, vas a ser más consciente de cuando esa voz del espíritu te hable. Ves allí, ves aquí, habla con él, haz lo otro. Y la voz de los otros seres, aunque existan, perdónalos. Diles, os perdono, os amo y os perdono por lo que me habéis hecho hacer, pero vosotros no me controláis. Yo me controlo porque yo soy Dios y solo el amor es real. Y os perdono. Perdónalos. No los odies ni le tengas miedo. Perdónalos. Dilo. Con el poder que tiene mi palabra, que se escuche en los rincones más alejados del universo, que yo perdono a la oscuridad y la transciendo. Porque yo soy luz. Así. Yo soy luz. Si entra un poquito de miedo a tu campo de discernimiento, tú lo observas. Estoy sintiendo miedo. Pero ¿qué es lo que me está causando miedo? Me acuerdo de que él me dijo que yo elijo paz. Entonces tú eliges paz. Elijo la paz, elijo paz, paz. Empiezas a prestar la atención a tu respiración, elijo paz y decretas. Yo soy luz y nada puede hacerme nada. Porque la muerte no existe. Aunque tu cuerpo muera, la muerte en realidad no existe y estos seres lo saben. Porque ese plano va a existir siempre. Ellos saben que no existe la muerte. Solo muere el cuerpo, pero tú vas a existir siempre. Entonces, ellos lo que quieren es controlar y meterte miedo. Entonces, todo lo que sea miedo vibra en esa frecuencia de estos seres. Y todo lo que sea amor vibra en la frecuencia de lo que realmente eres. Y todo es amor, porque si tú ves todo lo que puedes observar a tu alrededor, fue creado por alguien con amor. Nadie, el puente que tiene detrás, no lo creó alguien con miedo, lo creó con amor. ¿Sí? El herrero, el otro, hizo eso porque amaba su oficio y lo hizo. Entonces lo hizo con amor. Entonces la energía de todo es el amor, no es el miedo. ¿Sí? Entonces el miedo no es real. Lo que es real es el amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora, Ángel? Ya ya no voy a tratar de pensar o de recordar prácticamente lo que me pasó, porque Así es. No recuerdes porque recuerdes la mente. Vas a perdonarlo.
tú no tienes que pensar, el que piensa es la mente, el ego, es otra parte que está en ti que no eres tú eres el que siente solamente, ¿vale? Si viene tu Sí, recuerdo, no vas a gastar energía ni tu atención a esos recuerdos. Lo vas, porque al tú pensar en esos recuerdos, estás poniendo tu atención otra vez en ello. Entonces, no sé, por ejemplo, qué pasatiempo tienes tú, qué te gusta hacer o qué te gustaría hacer, por ejemplo. claro. No, me hiciste recordar algo, perdón por cortarte. Cuando tú hablabas de la atención, había un momento bueno, en esa experiencia que viví, que cuando yo prácticamente recobré la conciencia por un momento, y ya, bueno, mi tía me empezó a hablar de que Jesús me puede ayudar, bueno, me habló en un, ¿cómo se puede decir? En Como un un tema tono. religioso, en un Sí, tono ok. religioso, pero dentro de mí o haciéndolo me dio una esperanza. Entonces Así es. yo dentro de mí ya pensaba que yo sí tenía opción. Entonces, un momento me desenfoqué, digamos, de lo que me había pasado, pero nuevamente las voces vinieron y ahí es donde sí concuerdo, hermano, en todo lo que dijiste acerca de la atención. Al escuchar de nuevo las voces, el miedo es donde de nuevo me consumió y volví. Entonces, ese momento era cuando había un momento cuando yo estaba recostado, cuando estaba amarrado todavía, que dejé de escuchar las voces. O sea, no respondía nada. Traté de colocar mi mente en otro lado, pero no se podía porque las voces eran muy frecuentes. Entonces, no hice caso prácticamente, pero no podía ni dormir porque ellos cesaban mis ojos y era como si me tocaran así y me hacían despertar ese mismo rato. Entonces, yo dejé de hacer movimientos, no podía ni cesar mis ojos, pero ya no puse esa atención en ellos, Así es. y sentí como si se hubiera salido. Hubo un momento que parece que dormí y al no hacer caso a lo que me estaban diciendo, parece que me llegué a dormir un poco y al volver a abrir mis ojos era como si no, nada hubiera pasado, o sea, no sentía nada, no sentía nada, pero al volver a escuchar las voces y como no sentía nada, pensé que se había salido de mi cuerpo algo. Estaba en paz, estaba tranquilo, pero al volver a escuchar las voces, vi como estaba echado, vi como una silueta de un cuerpo humano, pero solo la silueta, es como si dibujáramos con un lápiz, pero solo la silueta Sí, de un ser humano, que al hablarme los seres, vi esa silueta y volvió a entrar en mí, es como si se hubiera entrado en mí y volví al mismo estado en el que había estado. Entonces ahí sí me pongo a pensar ahora y te doy toda la razón que la atención es donde, bueno, es lo que yo enfoqué mi atención en el miedo, en claro. que no tenía atención y Así volví es. a hacer lo mismo. Ahora, cuando yo empecé a ver tus videos, empecé a leer, más que todo me dediqué a leer, eh, me llegó un libro, no sé quién me lo recomendó. Uno lo que busca es prácticamente la paz, ¿no? Y para que te ayude, me dijeron un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Entonces empecé a leer ese libro, luego empecé a leer Tú puedes sanar tu vida, ahora estoy leyendo Muchas vidas, muchos maestros. Y la verdad es que la lectura me ha ayudado bastante. Y bueno, también los videos que tú haces. Y de alguna manera yo estoy muy agradecido contigo y las personas que en realidad en el grupo que tú creaste, hubo una persona que es de Chile que también leyó mi caso y bueno, se ofreció a hacerme una limpia energética con la cual estoy también muy agradecida con ellas y te agradezco porque por medio de tu canal y del grupo de WhatsApp en sí, bueno, las personas pudieron leer mi historia y de alguna manera pudieron ayudarme, al igual que lo estás haciendo tú y te agradezco grandemente, hermano, de todo corazón y muchas gracias y espero que puedas ayudar a muchas más personas porque en realidad yo no sabía qué hacer, no encontraba, digamos, el sentido a la vida y ahora es nuevamente donde puedo decir que sí,
puedo hacer algo y así como tú estás ayudando, espero yo tal vez alguna vez de aquí en adelante poder ayudar también a personas que han pasado tal vez por lo mismo, por la misma situación, porque en realidad es lo que se quiere, ¿no? Que como somos todos uno, tú lo dijiste, somos una parte de la conciencia, entonces yo creo y espero hacer lo mismo que tú haces y te deseo éxitos y muchas bendiciones, mi hermano. Así es, Ángel, amén, así va a ser. Y de verdad que gracias por compartir, por abrirte, porque no es fácil, supongo, compartir una experiencia como esta. Y de verdad, quiero que te grabes en la mente que no estás solo, ¿sí? Que eres un ser de luz, que así como existen estos seres, también existen seres de luz. Invita a Dios, o como tú quieras llamarlo, a tu vida. Elige paz siempre. Al leer esos libros, tú estás enfocando la atención en eso, ¿ves? Y ya eso ha dejado de entrar a tu vida por tu atención. La paz es tu prioridad. Tu prioridad ahora mismo es la paz. Elige paz por encima de cualquier cosa, ¿vale? Y Exacto. pues nada, pues ya sabes dónde estoy. Y a toda la gente que está viendo esto, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este video. De verdad, si tienen alguna experiencia como estas, voy a dejar en la descripción del vídeo un correo electrónico donde me pueden escribir para que me compartan sus historias y yo poder así ayudarles y que estos vídeos puedan ayudarle a más personas. De verdad, Ángel, muchísimas gracias y recuerda, eres luz. Que Dios te bendiga, ¿vale, Ángel? Y seguimos hablando por el grupo de WhatsApp. Si quieres decirle algo a los espectadores. Bueno, que en realidad tomen más en cuenta la parte interna, lo que en realidad podemos, bueno, lo que en realidad somos, ¿no? Porque muchas veces ponemos atención, como tú lo dijiste, en cosas externas y fuera de nosotros. Y prácticamente al ver tus videos y, bueno, leer, me ha ayudado mucho y a comprender que primero tenemos que buscar la paz dentro de nosotros y que lo demás, como está escrito, ¿no? En la Biblia también, me di tiempo también de leer la Biblia. Primero buscar, ¿no? El reino de Dios y, bueno, lo demás viene por añadidura y creo que en realidad es verdad y que, bueno, se enfoquen mucho más en ellos. Que el amor siempre, por sobre todas las cosas, siempre reina el amor, ¿no? Porque el creador es amor y yo creo que deberíamos enfocarnos más en eso. Vale, pues muchísimas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like y compártanlo. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.